y nos acompaña habitualmente en las visitas al sitio La Noria y justamente va a hablar un poco de estos hallazgos en el sitio arqueológico más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Beatriz. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, vamos a tratar de hacer una primera aproximación a un tema que vieron que abundantemente en todas las exposiciones hay mucho material, hay muchas fuentes. Y una de las cuestiones que nos planteamos acá es que a partir de los hallazgos arqueológicos que en el año 2017 tuvieron una marcación gracias a la Universidad Vasca, sabemos que estamos hablando de hallazgos que datan de una aldea de hace más de 800 años desde el presente. Entonces, ahí nos encontramos con una primera dificultad, que es que no tenemos fuentes escritas. Podemos apelar a todo lo que ya escuchamos anteriormente al doctor que me antecedió sobre todas las ediciones que se realizaron, las oficiales y las no oficiales. De ahí surgen muchos registros, pero la realidad es que estamos hablando casi de 300 años desde el momento en que esta aldea se formó, en donde hoy es el Parque Rivera Sur. No sé si se ubican en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el extremo sur, pero que la capital en su extremo sur tiene el autódromo y a continuación un parque que es el Parque Rivera Sur, que actualmente está a cargo del gremio municipal. Bueno, los hallazgos arqueológicos se encuentran en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí vemos en el plano a Villa Riachuelo dentro del plano de la capital y vemos el río rectificado y el viejo relictio marcado en su recorrido tal como queda dentro del área del Parque Rivera Sur. En el segundo plano vemos el mapa físico o el plano físico de lo que hoy es Villa Riachuelo. A continuación vemos el plano arqueológico tal cual los hallazgos que realizó Rusconi entre 1920 y 1928. En el plano siguiente volvemos a ver reproducido lo que es el viejo relictio y el riachuelo tal cual está, y en el plano final vemos las calles que existían en su momento, la avenida La Noria, Tellier, y ubicados los paraderos de los hallazgos arqueológicos. Curiosamente, hago un poco de referencia, van a ver que voy a ir y volver, pero uno de los aspectos fundamentales es qué nos dicen hoy, a 800 años, esos hallazgos arqueológicos. Y una de las curiosidades es que Rusconi ya los había explorado y había conocido de ellos y había establecido 2 yacimientos cuando todavía no se había rectificado el río Riachuelo. Entonces, nosotros nos tenemos que ubicar en un escenario que Rusconi lo tomó mucho más natural que como se exploraron entre el 2014 y el 2017. Sin embargo, Ulises Caminos, que es el arqueólogo que hace la prospección y todo lo que es la investigación de este espacio, lo ubica inmediatamente a partir de las coordenadas que había dejado Rusconi. Esto nos lleva a preguntarnos por qué justo en el 2017 a Ulises se le ocurre explorar este lugar, y curiosamente en ese lugar, que hoy hay un hallazgo arqueológico que está protegido, hablábamos hoy el abogado de la Fiscalía de Cuidado del Medio Ambiente, sobre el tema del cuidado del patrimonio que está por debajo y es arqueológico, pero que a veces por inversiones privadas se soslaya y se trata de evitar, y en definitiva eso es un delito. Bueno, acá en ese lugar el Estado tiene planificado un lugar de termovalorización y mágicamente en el año 2017 se hace este hallazgo y un acuerdo con distintos, y ahora pasamos al siguiente,
ven que en la revista de arqueología del Museo de Entre Ríos se hace una publicación en el año 2018 del sitio prehispánico La Noria, y allí todos los que intervinieron, porque hubo un acuerdo para hacer esta investigación, que es el Centro de Arqueología Urbana de la Facultad de Arquitectura, la Universidad del País Vasco, el Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia y Técnica y el Servicio de Hidrografía Naval, todos hicieron un acuerdo, investigaron el lugar, y gracias a la intervención del País Vasco tenemos mediciones con luminiscencia que nos permitió establecer este mapa. O sea, Rusconi los vio, pudo percibir que eran prehispánicos, tenían expertise para saberlo, pero no tenía lo técnico para poder determinarlo. Después, en todo caso, todo este material en los códigos QR, vamos a tratar de hacer las referencias para que todos accedan, porque estas investigaciones, por lo menos la práctica que tiene la Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo, es que se viertan los conocimientos de todas las áreas, de todos los que quieran intervenir, porque entre todos construimos cooperativamente. Bueno, acá está el informe síntesis que se realiza en ese documento y que dice que el sitio arqueológico La Noria dice que este depósito se localiza en el ángulo sudeste de la ciudad de Buenos Aires, sobre la margen izquierda del río Matanza, en esta altura del Riachuelo, estamos en la capital, Cava, en la capital federal. El registro fue generado por grupos de cazadores-recolectores del Holoceno tardío prehispánico. La colección obtenida se compone de alfarería de formas simples y tamaños pequeños, decorada preponderantemente mediante líneas geométricas incisas y secundariamente por la imprecisión. El conjunto lítico está compuesto por artefactos de retoque facial directo confeccionado en cuarcita, calcedonia y calizad silicificada. La colección faunística se compone principalmente del venado de las pampas, pero también incluye otros taxones típicos de la llanura pampeana. 5 fechados, y acá está el eje, que yo de alguna manera es una impronta, porque este fechado nos coloca en pensar quién era. Hacemos muchas preguntas. En el lugar se hace sentir las voces actuales de quienes se perciben como querandíes y lo llaman sitio querandí. ¿Pero es un sitio querandí? Bueno, es una de las preguntas que vamos a tratar de responder con esta ponencia. Vamos al siguiente. Bueno, acá queríamos, esto es un trabajo de Ulises Camino mostrando parte de los registros que tenía Rusconi en el año 1928. Hay también piezas que son coloniales, que son todas las piezas africanas, todo lo que tiene que ver con la época de la colonia, en la cual todos los indios que eran esclavos o que servían a las familias de Buenos Aires hacían sus prácticas ancestrales y dejaron su impronta. Pero las otras piezas, estos hallazgos, estas piezas, son registros de Rusconi en 1928. Bueno, todas estas piezas corresponden a los hallazgos arqueológicos del sector en donde estaban todos los hallazgos prehispánicos. Estos corresponden, ven que acá también hay platos y demás, esto corresponde a la época ya colonial. ¿Entienden? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Es como un poco la base de la ponencia. Nosotros decimos que partimos de este sitio de La Noria que está localizado como número 150, lo registramos y queremos que se recuerde porque aún la planchuela de los registros de la ciudad de Buenos Aires no lo tiene en el código urbano y sigue estando el área como afectada, área de utilidad para parque, no es parque, ¿se entiende? Como se llama equipamiento. El hallazgo arqueológico sitio de La Noria, protegido por la ley 25743, impulsa a reconocer este territorio como patrimonio barrial y de la ciudad. Con el contexto que aporta la fecha y lugar, buscamos concretar esa justicia en el conocimiento.
Esta expresión de justicia en el conocimiento, justicia con los indígenas, la tomamos porque se cumplen 101 años del trabajo de Euroindia que realizó Ricardo Rojas. Y él de alguna manera reconoció como a los pueblos originarios como parte de la historia de nuestra nación, como lo es. Y bueno, y a raíz de ahí surgieron expresiones culturales como las de Luis Perlotti, que de alguna manera empezó a reflejar y a conectarse con esa realidad. Es a partir de este planteo cultural que hace Ricardo Rojas, que se lo reconoce como padre cultural argentina, es que empieza el arte a hacer manifestaciones que se remontan a esas culturas ancestrales que estaban como olvidadas y enterradas a través de toda esa situación social, política y de intereses particulares que habían tratado de enterrar el origen de los pueblos originarios. En este lugar verde hemos puesto la postura original y aquí hemos puesto en crisis nuestra postura original conversando con una becaria del CONICET que nos aportó su mirada. Entonces vamos a tener las miradas críticas a la ponencia también. Se han reunido fuentes y trabajos de la colonización española junto a registros de excavaciones y restos cerámicos, óseos y marcaciones de postes que se recabaron entre el 2014 y el 2017 por esta expedición o este trabajo que realizó Ulises Camino y que se publica en el 2018 que les mostré al principio. En convenio con la Universidad del País Vasco se obtuvieron fechados que para la alfarería que se ubicaba en la capa 3 se sitúa en el sitio entre 1089 y 1200 aproximadamente. Esto es como el documento infalible que dice de qué época son estos hallazgos. Eso no hay lugar a debate. Esos resultados se alejan de las fuentes escritas y plantean el interrogante sobre a qué etnia corresponden los hallazgos y si corresponden a los antepasados querandíes o a otras etnias. Resolverlo demanda trabajar interdisciplinariamente y un dato histórico. En 1675 los censos decían que habían quedado 10 querandíes en el registro que hace Garay. Pero fíjense en qué nos contesta, por ejemplo, esta becaria. La información que nos ofrece la arqueología muestra la presencia de grupos humanos en esta zona desde hace más o menos 800 años, dato que nos invita a preguntarnos por el pasado actual de Buenos Aires. O sea, estamos relacionando lo que es la historia, este patrimonio innegable que es de la ciudad, no es solamente de la Comuna 8, y ubicarlo en qué significa ese pasado en la actualidad de Buenos Aires. Por otro lado, no le corresponde a la ciencia ni a ningún marco de conocimiento externo al pueblo querandí resolver el conflicto de su etnicidad. Hubo una época en la que la ciencia tenía el poder de etiquetar, pero estamos en otro paradigma. ¿Esto qué significa? Lo que nos plantea la becaria es lo que, si hoy estudiamos, yo de hecho a raíz de este tema hice una diplomatura sobre herramientas para el conocimiento y evidentemente en el contexto actual nosotros no podemos encontrar una fuente escrita que nos diga hace 800 años estaba este pueblo que tenía este ascendiente, que tenía esta cultura. Tenemos todo lo que son los hallazgos arqueológicos. Esos hoy están en el Centro de Arqueología que nosotros gracias a la intervención y Horacio pronto vamos a ver, pero que todavía no pudimos llegarnos a ellos. A partir de estos rasgos, a partir de muchos que han estudiado toda la cerámica querandí, vamos a poder establecer algo, pero ¿hasta dónde llegaremos? Bueno, es un camino, la ponencia va por ese camino sin afirmar y sin negar nada. Si bien para algunas personas, agrego yo, de la comunidad local tiene sentido identificar en el presente el sitio como querandí y respetar eso es lo correcto, coincido, es correcto respetar lo que sienten estas personas como que son originarias y que ese es un sitio querandí, pero no tenemos elementos para afirmarlo y coincidimos en eso también. Desde el marco conceptual argentino no se puede afirmar
que en el pasado haya sido o no querandí, sino que evoca memorias de las personas actuales que tienen que ver con la identidad querandí. Esto me parece que es importante. El otro día hablaba con una persona que se encuentra ahora en el extranjero y me decía, no, pero si la legislatura le entregó el lugar al pueblo querandí, la legislatura reconoció el sitio y reconoce el sentir de estas personas que nadie lo niega. Pero nosotros no podemos afirmar que lo que ocurrió en 800 años atrás, donde no tenemos ninguna pieza contundente que nos lo reafirme, lo avala, ni tampoco lo niega. Esto muy bien lo explica Horacio cuando hace las visitas guiadas, por eso me parece bueno plantearlo hoy acá para después cuando los que quieren y estén interesados en verlo, que lo puedan tomar. Bueno, y acá la investigadora me dice, yo no pondría el esfuerzo en la discusión en llegar a un dato del pasado porque todos los métodos para eso son imperfectos. Y acá hablamos de los documentos y ya escucharon ustedes al historiador que nos hablaba del sitio donde estaba ubicada la primera fundación, sobre todas las idas y vueltas, sobre las discusiones si Ulrico Smith tenía razón, si no tenía razón, si era preciso o no era preciso, y también muchos de los documentos que él citó nosotros los hemos visto, y hay distintas cuestiones que son muy interesantes y que no son contundentes, pero también nos ayudan a elaborar un camino para llegar al conocimiento. Frente a estas falencias, la única palabra que vale es la del pueblo indígena, que se reconoce en una identidad. Entonces, lo que sí puede hacer la ciencia y que puede ser interesante es ver cómo actúan en el presente las memorias que evoca un sitio arqueológico, cómo el pasado se relaciona con el presente a través de este registro. Leí las dos ponencias lo más rápido que pude porque no quiero tomar más del tiempo de ustedes, pero la idea es que nos planteemos cuál es la dificultad. Que no es una dificultad que se plantea únicamente este trabajo, sino que se plantea a todo el mundo cuando dice, ¿es esto tierra querandí? ¿No es tierra querandí? Hay una visión territorial que nosotros tenemos como educada, que diría, bueno, pero si ellos, los querandíes, estaban en este lugar, es muy posible que fueran descendientes, pero estamos hablando de una aldea, de un pueblo nómade, y estamos hablando de determinadas características que evidentemente si nosotros afirmamos y no nos cuestionamos, vamos a tratarnos de muchas cosas que podemos encontrar en el camino, y de eso se trata. Pasamos al siguiente. A continuación vamos a ver los registros realizados por la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano, Villa Riachuelo en el año 2017, cuando registramos la prospección que realizaban los arqueólogos en el sitio que hoy conocemos como sitio La Noria. Actualmente este lugar presenta cartelería que realizamos en conjunto, participando junto con Arqueocop, y también un mural que están realizando un grupo de vecinos y de personas que se perciben como querandíes. Esto es lo que se visualiza hoy, pero nosotros traemos aquí el hallazgo propiamente dicho y las imágenes del registro del 2017. Él está haciendo flotación, que consiste en flotar una muestra de tierra de lo que se saca para poder ver los restos vegetales, ¿no, Ángel? Sí, eso es. Que después se mira, se deja secar, se ve en el laboratorio. Si quieres explicarle un poquito vos. Sí. Bueno, en principio es como si fuera una zaranda húmeda, es una criba húmeda, con una luz en la red de medio milímetro por medio milímetro, de forma que va a quedar atrapado la mayoría de las cosas del sedimento, que no sean conchillas, etcétera, ¿no? En principio no hay casi material pétreo, de forma que todo debería filtrarse, lo que pasa que es muy arcilloso y se acaban haciendo pequeñas bolitas que pueden atrapar los restos vegetales e impiden que algunos floten, de forma que es bastante tedioso. Puede quedarse atrapado no solo material vegetal, sino cualquier material que no se filtre, siempre que sea más grande. Por ejemplo, aquí tenemos restos de una madera carbonizada, que bueno, que
el experto que lo analice pues nos podrá identificar la especie que es, e incluso podría ser hasta material datable, ¿no? Bueno, acá lo que hacemos es zaranda, que es pasar todo lo que vamos sacando del otro lado, la tierra que vamos sacando del otro lado, por una malla para ir filtrando y buscar si dentro de lo que sacamos excavando quedó algo que se nos haya pasado, en general cosas muy pequeñas, pueden ser fragmentos cerámicos, huesos, madera. Hacemos húmedo porque como acá la tierra es tan compacta y ya de por sí tiene mucha humedad, si no lo hacemos con agua, en general no pasa por la malla, se traba la malla, entonces este es el mejor método para poder encontrar algo. Y después, ¿qué hacen? Se lo apoyan ahí y desecan. Y lo que vayamos encontrando, a veces dudoso o no, lo juntamos, lo apoyamos en otra malla que está identificada para cada una de las cuadrículas, que son las divisiones que se hacen en la excavación, para tener identificado de dónde proviene, y después hay un equipo de curadores y de conservadores que se ocupan de rotularlo, de guardándolo en bolsas según qué material sea, puede tener cuidados específicos para que pierda humedad, y bueno, todo eso después se lleva al laboratorio. Los objetos van saliendo, se guardan todos, los que salen ahí de la zaranda, se guardan, se rotulan, todo con la disposición y el lugar donde aparecen. El sitio se llama todo lo que se puede, el laboratorio, todo lo que salió ayer y que hay que llevarlo. Y este es el sondeo número 1, este es el 10, por ejemplo, que salieron huellas de poste. Pero bueno. Estos eran los postes que ponían. Claro, la arquitectura prehispánica. Ahí hay una huella de poste, ahí hay otra huella, así es como la encontramos nosotros en el... Ahí están excavando lo que tiene más o menos 700 años de antigüedad. Y eso es la capa estratigráfica negra. Muy suavizado. Y es lo que se ve en los estratos, ve que cambia de color, ve que es marroncito, después empieza a cambiar, después se ve un negro, bien negro. ¿Ese negro? Ni siquiera lo vi, están bajando. Sí, no, bueno, a ojo, pero cambia el sedimento, tiene más grueso, tiene las impulsiones, color. Claro, pero uno se da cuenta solo, la textura va cambiando y eso se excava con estratigrafía natural, digamos. Eso se excava con estratigrafía natural. El año pasado estábamos acá. Y el anteaño excavamos del otro lado del muro. Y va disminuyendo, es como que va hacia el riachuelo, porque estaba el riachuelo acá, hoy está rectificado, está a 500 metros. Y ahí va disminuyendo. Claro, la zaranda nosotros la tenemos ahora del otro lado, estamos haciendo zaranda con agua por esas escalera. Y bueno, Se tienen que ir con el material que ellos tienen que consumir. no, o sea, algunos puede ser que se lleven para exportar, como se hizo a través de termoluminiscencia, algunas cosas que acá no se hacen. Claro. Viste, el fechón nos dieron 5 fechados que nos dieron 1200, todos en ese rango, entre el 1200 y el 1280 todo. Sí, buenísimo, dieron todos perfectos, se llevó a la tierra de control y... Sí, perfecto. Eso con la tele. Con la termoluminiscencia. Y ahora vamos a algunos huesos que salió mucho venado de las pampas. Tenemos mucho. No lo sabemos ni podemos decirlo, podemos decir qué fechas tenemos. Si no tenemos fecha no podemos decir, pudieron haber estado después o no, Y podrían haber estado o a antes 200 o después, metros también o otra a vez. 200 metros pudo haber otro. Nadie tiene la bola de cristal para saber qué. Entonces, bueno, hay que definir esto, son años, después se avanzará a otro lugar. Además es como método distinto de la historia documental, esto es lo que se encuentra, no lo que nos dicen o lo que está escrito, sino esto es lo que está. Población indígena en el territorio, siempre lo supimos, digamos, obviamente. Ahora, ¿estaban acá o no? Si estaban en relación al riachuelo, acá vieron los relictos del antiguo riachuelo, están acá a 100 metros. O no, si usaban el riachuelo o no, qué comían. Acá hay ciervo de los pantanos, Eso es lo que estamos lo cual significa que hay un contexto de pantanoso, que nosotros hoy la inundación es un problema construido en el siglo XIX, que la inundación la transforman en un problema. Antes del siglo XIX es un beneficio, no es un problema. Entonces esta gente vivía precisamente de eso, y si vemos agujero poste a lo mejor es porque simplemente la casa estaba un poquito levantada y si se inunda, perfecto. Hoy hay ciudades en Asia, en África, en todos lados que están en el agua
Y eso no quiere decir que sea un problema. Viven así y aprovechan esa ecología y esos recursos para vivir. Pero nunca se nos ocurrió. Es decir, esa utilización del pantano. El viernes de la semana que viene ya agarramos el vuelo y nos despedimos de Buenos Aires. Esperemos que no sea el año que viene, que no sea definitivo, y el año que viene volvamos. Bueno, porque el laboro va bien y bueno, la gente bien, se come bien. La idiosincrasia de San Miguel. Idiosincrasia porteña, aunque ahí también se come bien el País Vasco. Los invitamos a todos a cómo no. Bueno, un gusto. Muy bien. La verdad que encantado. Nada, a vosotros, gracias por venir. Planteaba de la misión y lo que la becaria decía de rescatar lo que en el presente es el sentir de los pueblos originarios. Está resumido en una entrevista que yo hice hace 4 años a Raúl Mamani, que esa visión sí la vimos. La anterior, el documento anterior. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos momento. A continuación, una entrevista que realizamos a Raúl Mamani. Él es de los pueblos originarios Collas y nos comparten una cosmovisión que nosotros entendemos y apreciamos como la línea a seguir por parte de nuestra investigación en cuanto a registrar la memoria colectiva. Los dejamos con la visión o la cosmovisión de los pueblos originarios. Empezamos por el principio. El año cero sería. Sí, en toda esta cuestión, el año cero sería 1492, ¿no? Cuando Colón llega a Centroamérica y bueno, se encuentran dos formas de ver la vida, dos concepciones del mundo. Ese proceso en el primer tiempo fue colonial, ¿no? Donde no existían los estados y era solamente los que habían llegado con los que estaban acá en América, a lo largo y ancho de América, desde Alaska hasta el sur, la Patagonia. Hubo casi 300 años donde no hubo entendimiento aparentemente, no hubo entendimiento porque cuando se forman los estados, tampoco en el consenso que aparentemente se había planteado para los estados, no se entendió tampoco el proceso, digamos, de las sociedades indígenas. Por esa razón, aún dentro del proceso de los estados, los pueblos indígenas continúan perdiendo todo su bagaje, ¿no? Cultural, de conocimiento, tecnología, espiritual, etcétera, etcétera. En Argentina, concretamente, esto llega hasta más o menos, y hablando especialmente de esta área de la Argentina, Buenos Aires, hasta el año 70, 1970, donde en la Villa de Retiro se encuentran gente que venía de distintos lugares del país, muchos de ellos originarios, pueblos indígenas, y especialmente la gente Colla, que tenía, la costumbre ancestral de en agosto, en esta época del año, la ceremonia de la Pachamama. Lo hacían escondida, ¿no? Adentro de la casa, con los amigos más conocidos de la familia, y ahí se juntan. Entonces ahí un mapuche mira eso y se acerca, un com mira eso y se acerca, y ahí, en ese lugar, en la Villa de Retiro, se juntan. Y ahí en esa ceremonia empiezan a hablar, se empiezan a mirar los rostros, se cuentan la historia, y a partir de eso se empieza a gestar un movimiento urbano de la gente indígena del interior. En este proceso estuvieron muchos líderes, que inclusive algunos ya no están, mayoría Colla, había com, mapuche, algunos que otros huichí, guaraníes, que estaban ya en la ciudad. Y eso decanta en la formación del el AIRA, la Asociación Indígena de la República Argentina, que se funda en el año 75. Pero en ese proceso del 70, más o menos 75, los líderes esos que se habían juntado ya empiezan a conectarse con otros líderes en otros países, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, y todo ese proceso también ya se hizo extensivo hacia el norte, Centroamérica y más al norte, y también en ese mismo año 75 se funda el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Pero a la vez todavía había todo un proceso en el cual ya había conexión con gente indígena del norte de Europa, los samis, lapones, que son blancos,
rubios y de ojos celestes, que todavía hoy siguen, digamos, como pueblos indígenas, con pueblos indígenas de África, de Asia, inclusive ahí estaban integrando en ese momento los Ainu de Japón, que son japoneses, pero son indígenas. Entonces, esa Organización Mundial, Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, nos muestra a nosotros de que el indígena no solo estaba en América, sino que está en todo el mundo, ¿no? Y todo eso hace que nosotros nos preguntemos, ¿y qué es realmente lo que significa ser indígena? Porque si que estábamos en distintos lugares del planeta, yo me sumé en Buenos Aires en el año 82 a una organización que existía acá, que era el Centro Colla de Buenos Aires, donde se juntaban al principio los Collas, después sumaron otra gente. Pero en el año 85 yo empiezo ya a hacer el proceso para entender esto justamente, ¿no? Y ahí ya yo planteaba el concepto de cosmovisión indígena, que ahora estamos hablando de cosmovisión ancestral, porque lo indígena también es como que cierra, no abre. Entonces, cosmovisión ancestral abre, incluye. Entonces, este proceso me fue mostrando realmente a dónde estaba el eje por donde pasaba el de pertenecer a esa idea de la cosmovisión, ¿no? Ancestral indígena, que tiene que ver con la idea del ser humano en relación con todo lo que está alrededor, ¿no? Y todo lo que está alrededor es el sol, el aire, el agua del río, del mar, los árboles, los animales, la gente, ¿no? Entonces, la cuestión es que todo ese, digamos, innumerable elementos que existen para la visión indígena cohabitan, tienen una relación de cooperación, no hay relación de confrontación, de antagonismo, sino que hay cooperación. Y todos conviven en ese espacio, ¿no? De hecho, si nosotros hemos tenido la referencia de muchos hermanos que han escrito sobre esto en lo largo y ancho de América, y también en Australia, en otras partes de Nueva Zelanda, y en otras partes del mundo, donde ellos plantean eso, ¿no? El indígena tiene ese elemento que es decir, somos parte de la tierra, no somos dueños. Él nos plantea que en el año 75 hubo una reunión aquí en la ciudad de Buenos Aires donde se conjugaron una convocatoria de los pueblos originarios. Todos los pueblos originarios se reunieron, después se agruparon, después se establecieron un sistema de cooperación entre ellos para rescatar la lengua, la forma en que se educaban a los pueblos originarios, la forma en que se podía curar a las personas. O sea, todo eso que tiene que ver con lo que es la medicina actual, con lo que es la educación y todo lo demás es parte de su cultura. Él decía que, si bien es cierto, nosotros planteamos que en este trabajo vamos a acudir a la memoria colectiva, se construye sobre momentos de efervescencia, sobre momentos críticos. Evidentemente en todos ellos va a haber el recuerdo de los momentos en los que su propia etnia fue agredida por el colonizador. Raúl Mamani propone superar esta instancia. Propone no negarla, pero sí superarla para poder cooperar todos y tender puentes. Porque de alguna manera nosotros tenemos que incorporar la riqueza cultural de estos pueblos originarios que nos interpela en estos tiempos en los cuales volvemos a ver el espacio y el territorio y el cuidado del medio ambiente con una mirada muy similar a la que los originarios tenían. Y no lo hacían solamente porque era una enseñanza ancestral, sino por una cuestión de supervivencia. Cuidar el ambiente era parte de su cultura. Y nosotros es una cultura que estamos de alguna manera en este momento, y por eso yo digo que los hechos y los acontecimientos de la historia y este hallazgo arqueológico llegan en un momento en el que nosotros podemos tener una visión muy distinta de cómo los pueblos originarios pueden aportar a conformar la historia y la cultura nacional, pero no confrontativamente, sino desde un punto de construcción cultural que tienda
puentes que nos unan y que nos permitan crecer en una cultura que hoy nos supera, que es la del consumismo. Fíjense que la base de la arqueología es la basura y todo es hoy desechable. Entonces, parecería que si unimos el mensaje podríamos encontrar en este hallazgo arqueológico y en el mensaje de este tiempo una posibilidad de que la historia y la cultura nos brinden un servicio al presente. Y eso es de lo que se trata. Más allá de que no vamos a abandonar la búsqueda de las respuestas a las preguntas de cuál puede ser la etnia que ocupe el lugar. No estamos negando, ustedes van a ver, porque nosotros en equipo, junto con Ulises Camino y con distintos actores, realizamos la cartelería que está allí en el Parque Rivera Sur para que esto no se muera, porque en realidad nosotros no tenemos la suerte de contar con un espacio donde todos los hallazgos arqueológicos, entre los que encontramos, por ejemplo, la muestra de los postes, los negativos, es cómo estaban ubicados los postes que formaban esas primeras casas, esos primeros hábitos, esas aldeas. Allí también estaban había un horno, no había restos humanos, con lo cual es evidente que, como dicen Ulises y Horacio cuando lo presentan, ha pasado más de 100 años que ese lugar era constantemente habitado por los pueblos originarios, y además los pudimos encontrar. Fíjense que es el hallazgo más antiguo de toda la ciudad de Buenos Aires. Yo le preguntaba de Plaza Dorrego, no es fácil encontrar restos arqueológicos en lugares que han sido tan invadidos por la construcción humana. Entonces, esta es una oportunidad de poder conocer más sobre los pueblos originarios, es una oportunidad también para poder acercarnos a esa cultura que seguramente nos está diciendo algo en este tiempo. Porque por alguna razón, en 1928, Rusconi tuvo que ir a Mendoza y quedaron los restos arqueológicos, pero es hoy que tenemos la oportunidad de encontrarnos con ellos. Bueno, esto es una breve iniciación, es un planteo, les agradecemos el espacio. En este contexto nosotros tenemos mucha gente con la que interactuamos. En nuestro barrio, que es dentro de la Comuna 8, está el barrio de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati. En el límite entre Villa Soldati y Villa Lugano encontramos la última parroquia que se construye y que es la de San Juan Diego. Y curiosamente la parroquia de San Juan Diego tiene el antecedente de ser la que honra a un santo que era un originario y que también era perseguido por otra etnia. Entonces esto nos muestra que no es solamente el ambiente efervescente en el cual uno es el enemigo y el otro es amigo. Tenemos que tender puentes para poder abrazar la cultura que nos construye a todos. Una síntesis de una ponencia y un camino. Bueno, es imprescindible realizar un trabajo educativo y cultural que recupere la identidad, la cosmovisión de los pueblos originarios. Tantos pueblos originarios han podido reunirse y cooperar para alcanzar el objetivo de justicia, que era que la cultura e historia indígena sea integrada a la identidad nacional de forma reparadora de la memoria colectiva que buscamos registrar. Actualmente encontramos mayor punto de encuentro que los ensayados en otro tiempo. Esperamos tengan otro eco ante documentos como la Laudato Si y el trabajo que realizan distintas ONG como las del Biocorredor Arroyo Sildañez, Nueva Ruta Verde y otros que trabajan para recuperar el trato respetuoso a la casa común, la tierra. Muchas gracias. Agradecemos a Beatriz. Tenemos tiempo solo para dos preguntas si alguien tiene. Después al final podemos hacer, pero estamos como muy pasados de tiempo. San Juan Diego es el santo es el patrono de los floristas, ¿no? Mira, no sé si es el patrono de los floristas, pero sí te puedo decir que a través de San Juan Diego podemos conocer. ¿Sabes por qué debe tener con los floristas? Porque la Virgen dejó impregnada en el manto las rosas como signo ante el obispo.
pero además todo su manto tiene unas hojas, una flor, que es una flor que simboliza a Dios en la cultura. Hay en el manto de la Virgen mezcla las dos culturas, la indígena y la católica. Es un punto de encuentro, por eso lo vemos como un signo de encuentro. Más allá de la fe y la creencia de cada uno, lo estoy planteando desde un punto de vista argentino. No sé si hay alguno. Tiene que ir con el documento. Muchas gracias.